Estamos en la Universidad Alberto Hurtado entrevistando a nuestro profesor de la carrera de Gestión, Información, Bibliotecología y Archivística, GIBA. Él es profesor de varias asignaturas aquí y una de ellas es Derecho a la Información, una de las asignaturas que de hecho estoy cursando en este mismo semestre. Profesor, ¿cómo nace el interés por el derecho siendo un bibliotecólogo? Bueno, la verdad es que el problema de la información siempre, como hemos conversado en nuestra sociedad, es un problema hoy día que tiene que ser regulado. Y quien regula nuestra sociedad es el derecho. Entonces, en el fondo, si queremos conocer cómo funciona el derecho, cómo funciona la información, hay que entrar en el mundo del derecho. Y me tocó hace casi 20 años atrás, hacerme cargo de la biblioteca de un estudio jurídico muy grande en Chile. Entonces eso me tocó entrar al mundo del derecho, al mundo de las leyes, al mundo de los tribunales abiertamente, empezar a entender el lenguaje de los abogados, empezar a entender sus problemáticas, y ahí descubrí que podía acercarme a lo que yo había estudiado, que era bibliotecología, el mundo de los libros, de la información, con la mirada del derecho, y entré a un magíster en temas de propiedad intelectual. Entonces, con ese magíster, ya hace más de 10 años, fue mi punto de partida para empezar a especializarme en estos temas. Profesor, ¿qué es el derecho de autor y cómo se relaciona con la ley de propiedad intelectual que tenemos en Chile? A ver, por ahora son un poco sinónimos. O sea, la propiedad intelectual se relaciona con lo que es la protección que le entrega nuestra ley, nuestro orden jurídico, a las creaciones del intelecto. Estas creaciones del intelecto pueden ser creaciones artísticas, creaciones científicas o creaciones tecnológicas. Entonces, en este espectro amplio, el derecho de autor es una pequeña mirada que apunta solamente a las obras de las creaciones artísticas y creaciones literarias. Entonces, esa es la mirada del derecho de autor, es un fragmento, un pedacito de lo que es la propiedad intelectual. Profesor, esta ley de propiedad intelectual fue creada por allá por el 70 Sí, así y es. ha recibido varias modificaciones empujadas por los tratados internacionales. Mi pregunta es, ¿lo que tenemos ahora como ley, lo que nos rige ahora, está enfocada realmente en proteger la propiedad de los autores? A ver, como bien dices, el derecho de autor un poco es atípico en el mundo del derecho, porque el derecho generalmente es local, o sea, es la ley de Chile y jurisdicción para Chile. Pero en el derecho de autor lo que tiene es que está regulado fuertemente por los tratados internacionales. Y son los tratados internacionales los que van forzando al ordenamiento jurídico chileno a adaptarse, a modificarse. Entonces, efectivamente, muchas de nuestras modificaciones vienen no tanto por necesidad interna, sino más bien como por presiones externas y presiones particularmente de los tratados de libre comercio. O sea, es normal que todos los tratados de libre comercio incorporan cláusulas relacionadas con aumentar la protección del derecho de autor. O sea, en lo que les interesa normalmente a los países extranjeros, a las potencias extranjeras, es que cuando vienen a invertir a Chile, asegurarse que su propiedad intelectual esté protegida, no pueda ser usada por Chile. Esto es un modelo diferente, por ejemplo, porque es tan importante, porque el desarrollo chino, por ejemplo, viene de un modelo donde China dijo, como política de Estado, nosotros no vamos a proteger la propiedad intelectual, no vamos a respetarla, por ende, vamos a piratear todo lo que podamos. Pero tenía un objetivo eso, no era piratear por piratear, era que el conocimiento se quedara en China. Generar profesionales que aprendieran, al piratear aprendemos de la tecnología, aprendemos de los procesos. Y después de que se aprende, se protege. Entonces viene una segunda etapa, que es la etapa de protección posterior. Todos los países asiáticos que han logrado desarrollos tecnológicos importantes
han hecho ese modelo. En la década del 70, del 80, Japón era sinónimo de pirateo y de mala tecnología. Hoy día la tecnología japonesa es la mejor del mundo. En China ya no está pasando exactamente lo mismo. O sea, ya estamos pensando que la tecnología china es la mejor del mundo. Entonces, son modelos diferentes. Y esta fue una gran discusión de hasta qué punto se debía proteger. Entonces, sobre tu pregunta, ¿el derecho de autor protege en realidad al autor? La verdad es que, en teoría, en la declaración de principios, sí. En la práctica, protege al titular del derecho, que es en el fondo quien tiene la patente, quien tiene los derechos de comercialización, que normalmente no es el autor. Por ejemplo, en temas prácticos, para editar un libro en Chile hay que hacer un contrato de edición con una editorial. Lo que el autor recibe por derecho de autor como pago es normalmente el 10% del valor del libro. El 90% del valor de comercialización se lo lleva la editorial, porque supuestamente con eso está financiando la inversión. Entonces, en realidad, lo que reciben los autores por derecho de autor, valga la redundancia, es muy poquito, es muy bajo. Entonces, son montos que en realidad, a menos que uno sea un gran editor o un gran autor como que pueda vivir de esto, como Isabel Allende, como un Dan Brown, Stephen King, son probablemente los únicos autores que pueden vivir del derecho de autor. El resto, la verdad, que se dedica a otras, publica, pero se dedica a otras cosas. O sea, podríamos decir que la ley se ha alejado un poco del origen que tuvo, que sí era preservar y cuidar a los autores chilenos. Es que la verdad, la ley nunca lo ha dicho eso. Diríamos, la trampita de esto está en que lo que protege, por ejemplo, la Constitución no es a los autores chilenos, protege y estimula la creación. Entonces, eso es lo que ampara al negocio, que el negocio dice: yo estimulo la creación porque invierto, porque patrocino, pero la ley no protege en realidad la creación chilena, al autor chileno. Eso no está en... Solamente hay algo de eso en la música, porque hay una ley de música que protege la música chilena y obliga a las radios y a las radioemisoras a incluir en su parrilla musical cierta cantidad de horas de músicos chilenos. Pero en el mundo editorial no hay ninguna ley que obligue a una editorial a publicar autores chilenos. Entonces tú tienes aquí otras editoriales como Planeta, Bruguera, Penguin, que no editan autores chilenos, son todos autores extranjeros. O sea, no se estimula al escritor. Y la mayoría de los escritores chilenos están en lo que se llama editoriales independientes, que son editoriales pequeñas. Son muy pocos los que están en las grandes editoriales. Claro. Y creados por ellos mismos muchas veces. Y muchas veces son autoediciones, o sea, efectivamente son autoediciones. Entonces, si tú me preguntas en términos prácticos, la estimulación es bien baja. O sea, la verdad que la única forma de sobrevivir es a través de la autoedición o de editoriales pequeñas, normalmente lo que llaman el círculo de editores autónomos, privados, ¿verdad? Que es un grupo diferente a la Cámara del Libro. Hoy en día la inteligencia artificial está generando de todo tipo de materiales, videos, libros, textos, música, en todo tipo de formatos. Y para ello es entrenada como metiéndole información y metiéndole creaciones de humanos. ¿Es eso legal? A ver, la ley de protección del derecho de autor es restrictiva, en el sentido que podríamos decir que aplica una norma. Todo lo que no está expresamente autorizado está implícitamente prohibido. Si no te di una autorización expresa para hacerlo, significa que no está permitido. O sea, en otras palabras, si no me pediste el permiso, no puedes hacerlo. Ya, comprendo. Esa es la norma general del derecho a autor. O sea, tú puedes hacer todo para lo cual yo te haya autorizado. Mientras no te haya autorizado, no puedes hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo publico un libro en internet y yo no doy permiso para que lo imprimas, ¿lo puedes imprimir? No. No. ¿Lo puedes compartir? No, o sea, no. a menos que me lo diga. A menos que te dé el permiso. Okay. Esa es la idea.
Entonces, como no hay una autorización expresa para que la IA pueda emplear estos documentos para sus procesos de entrenamiento, se puede entender, o un juez podría entender, que no hay autorización y que se requiere una autorización especial. ¿Cuál es el error más común que cometemos todos al compartir o publicar el trabajo de otra persona sin siquiera consultar ningún tipo de permiso? Lo que te decía anteriormente, pedir permiso. O sea, la norma del derecho de autor es siempre que tienes que estar autorizado. Y hay 3 formas de estar autorizados. Una, pagando una licencia, o sea, pagándole para poder hacerlo. La otra es con una autorización expresa, que el autor te autoriza expresamente para hacerlo. Y la tercera, si es que la ley te autoriza a hacerlo. Por ejemplo, la ley autoriza a reproducir obras para efecto de las actuaciones judiciales, para un juicio. O sea, si yo presento una fotocopia de una página de un libro en un juicio, estoy autorizado por ley, no tengo que pedir permiso, pero es porque la ley me autoriza. Por ejemplo, la ley autoriza a una biblioteca a traducir un libro que está en otro idioma. Si es que no tiene traducción al español, una biblioteca puede hacer una traducción sin tener que pagar por eso. Entonces, en otras circunstancias no se puede. En España, por ejemplo, las bibliotecas para prestar libros tienen que pagar. Hay un pago asociado al préstamo del libro. En Chile eso no existe, pero que no exista no significa que las bibliotecas están autorizadas. Es una discusión que todavía no se ha dado, que no se ha resuelto, y es un vacío que hoy día tenemos. Entonces hay un área donde no había claridad. Ejemplo de esto era una biblioteca que funcionaba en la ilegalidad durante mucho tiempo, que era la biblioteca para ciegos. La biblioteca para ciegos, cuando tomamos un libro y una persona lo grababa, lo leía grabándolo, estaba cometiendo una ilegalidad. Una ilegalidad que fue cubierta con la reforma de la última ley, que en el fondo autorizó a las bibliotecas de ciegos a hacer esto. Entonces, por lo tanto, ya están resguardadas. Pero el principio general es que yo no puedo hacer nada para lo cual no he sido autorizado expresamente. Es decir, antes de subir algo, revisar las condiciones que tiene Hay que ese mirar las condiciones. Y de texto. hecho, basta con que el sitio que tú estás mirando diga, por ejemplo, derechos reservados, y significa que no tienes permiso para nada. Así de simple. O sea, significa que no estás autorizado a hacer absolutamente nada más que mirar en pantalla. Ese es el único derecho al cual se te ha dado. Ni siquiera imprimir el documento. Harta, Es un gran desafío. harta ilegalidad he cometido en la vida. Sí, todos, y que lo hacemos el día a día. Y es un gran desafío actualizar nuestra ley al mundo digital, porque el gran pendiente de nuestra reforma del derecho de autor es actualizar la ley al mundo del Internet, algo que ya tiene más de 30 años, pero nuestra ley no habla nada del Internet, nada, y menos digitalización y menos inteligencia artificial. Son los temas que hay que discutir en una nueva reforma urgentemente. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Muy interesante. Aprendí varias cosas que no tenía idea. Y a tener cuidado, uno dice. A tener mucho cuidado y muchas gracias, profesor. No, gracias Roberto. a ustedes. Muchas gracias. Gracias.